título que ustedes pueden ver ahí en la pantalla es Caminando a la par con Dios. ¿Qué quiere decir a la par? Parejitos. No uno más adelante que el otro, no uno más rápido que el otro, no, parejitos, caminando a la par con Dios. En otras palabras, Dios va a un lado con nosotros y cuando vamos caminando, ahí vamos nosotros junto a Él. No nos adelantamos, no nos atrasamos, no, vamos junto a Él. Pero para poder hacer esto, hermanos, nosotros como el militar pasó por mucho entrenamiento para que pudiera marchar de la manera que lo hace. Nosotros también necesitamos aprender a caminar a la par con Dios, de no salirnos fuera de paso, de no caminar más rápido de lo que va caminando Dios, o no caminar más despacio de lo que va caminando Dios, sino que ir al mismo paso junto con Él, escuchando las órdenes que Dios nos está dando para que nosotros las podamos ejecutar. El militar, hermanos, cuando va marchando, va escuchando la orden de una sola persona. Y van muchas personas escuchando a esta persona que le está diciendo. Y todos a la misma vez están haciendo lo que Él les está ordenando. Y ellos tuvieron que aprender a hacer eso. Nosotros, hermanos, también necesitamos aprender a escuchar la orden de nuestro Dios cuando vamos caminando a la par con Él. Porque si no escuchamos la orden que el Señor nos da, nos vamos a salir fuera de paso. Y nos vamos a confundir. Y no vamos a saber qué hacer. Porque Dios, hermanos, cuando va caminando con nosotros y nosotros vamos caminando con Él lado a lado, nos está dando instrucciones para diferentes cosas de nuestra vida personal. Ya sea que tengamos problemas, el Señor nos está dando instrucciones. Ya sea que tengamos tentaciones, el Señor nos está dando instrucciones. Ya sea que tengamos un proyecto que queremos desarrollar, el Señor nos está dando instrucciones. Pero si no vamos caminando a la par con Él, no escuchamos la instrucción del Señor. Escuchamos otra instrucción que pensamos que es la instrucción que nos quiso dar Dios y hacemos algo indebido o algo incorrecto. Entonces, hermanos, nuestro tema de este día o de esta tarde es caminando a la par con Dios. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Ese va a ser nuestro verso. Mientras que ustedes están buscando estos versos, quiero decirles, hermanos, que en los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo, hermanos, explica lo que Dios ha hecho por nosotros. En los primeros 3 capítulos, hermanos, se explica la experiencia que nosotros hemos recibido a través de la salvación que Dios nos dio. Y después de ello, lo que podemos nosotros, lo que nosotros tenemos, que son los tesoros espirituales que son nuestros como resultado de esa salvación. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios, capítulo 1, 2 y 3. Y en el capítulo 4, en el primer verso, Pablo empieza con el verso que dice, yo pues. Pero cuando llega a este capítulo, hermanos, él nos dice cómo nosotros hemos de vivir en el capítulo 4. El apóstol Pablo nos está enseñando cómo hemos nosotros de vivir nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Dios, cómo debemos de ser nosotros, cómo debemos de vivir en base de 2 cosas. La primera cosa es, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No sabemos. Somos seguidores de Jesucristo. ¿A quién seguimos? A Jesús. Y si somos, hermanos, seguidores de Jesucristo, la Biblia dice que usted y yo somos embajadores de Él. Somos representantes de Cristo aquí en esta tierra. Y que nosotros hemos de vivir nuestra vida de tal manera que demos una buena representación de Cristo Jesús para que la gente nos vea, puedan conocer a Cristo Jesús a través de usted y de mí. Amén. Sin tener que leer ningún libro, sin tener que decirles nada. Pablo está diciendo que debemos de vivir de esa manera porque si somos seguidores de Cristo Jesús, hermanos, tenemos un papel muy importante que desarrollar. Y Dios, hermanos, nos ha dado ese papel de que usted y yo somos embajadores de Cristo Jesús aquí en la tierra.
Y Cristo Jesús, hermanos, en nosotros hace las cosas para que usted y yo podamos dar una buena representación de Cristo Jesús. La segunda cosa, hermanos, que nosotros, la segunda base es, ¿qué es lo que poseemos? ¿Qué es lo que tenemos? Y no estamos hablando aquí, hermanos, de las cosas materiales. No, estamos hablando, ¿a quién tenemos dentro de nosotros? ¿Quién vive dentro de su corazón? Jesús. Y si Jesús vive en nosotros, hermanos, entonces Jesús está viviendo su vida a través de usted y dentro de nosotros. Entonces nosotros, hermanos, empezamos a actuar conforme Cristo Jesús nos está indicando. Si Cristo Jesús está en nosotros, si Cristo Jesús vive en nosotros, si nosotros hemos poseído a Cristo Jesús, lamentablemente, hermanos, la mayoría de las personas lo que han aprendido a poseer son cosas materiales, y eso es lo que tienen aquí en su corazón. Las cosas materiales son los que los motivan, son los que los mueven, son los por el cual vivir, lamentablemente. Y por eso, hermanos, el mundo está en la condición en que está. Pero cuando Cristo Jesús vive y reina en nosotros, si nosotros tenemos a Cristo Jesús, las cosas materiales, hermanos, ya vienen a ser último lugar. Póngase usted a ver, hay personas, hermanos, que le ponen mucha más atención, mucho más cuidado a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Póngase a ver, no solamente aquí, véalo en su casa, véalo donde trabaja, vea donde usted se mueve. Y usted va a notar que las personas le ponen mucho más atención y mucho más cuidado a las cosas materiales que a las cosas espirituales. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo está la iglesia ahorita? Somos poquitos, ¿verdad? Somos poquitos. Pero si usted hubiera ido ayer a las 5 de la tarde al estadio de los Broncos, ¿hubiera encontrado una banca vacía? No. Si hubiera ido hoy al juego de los Broncos, ¿hubiera encontrado una banca vacía? No. Y sabe que a la gente no le importa hacer o gastar lo que quiera por estar presente en esas actividades. Pero invítelos a la iglesia y cómo batalla, ¿sí o no? Invítelos a que ayude a la iglesia y cómo se batalla. Pero dígales, tengo un boleto de $300 para un asiento de los Broncos, y se lo dan sin preguntarle, sin regatearle y sin cuestionarle. Pero dígale, ayuda a la iglesia, no tengo dinero, no me quedo, no estoy trabajando. La gente le pone mucho más cuidado y mucho más atención a las cosas materiales que a las cosas espirituales. ¿Qué poseemos? Ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, quién está aquí. Ahí es donde nos damos cuenta quién vive en nuestro corazón. Ahí es donde nos damos cuenta quién es el número uno en nuestras vidas. Ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, si a la verdad estamos caminando a la par con Dios. Pablo, hermanos, a través de sus epístolas nos recuerda que Cristo está en nosotros. Y esta es la razón por la cual él empieza su discurso en el verso 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Hermanos, quiero enfocarme en la parte de caminar a la par con Dios, que es en el verso número 1. Os ruego que andéis. Pablo dice, os ruego que anden. Aquí la palabra, hermanos, andar, quiere decir que vivamos una vida digna de la vocación por la cual fuimos llamados. Que nuestra vida, hermanos, dé un ejemplo vivo y digno del llamamiento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Que vivamos de tal manera, hermanos, que la gente vea en nosotros a Cristo representado.
Que la gente vea en nosotros una transformación interna. Porque la transformación externa nosotros la podemos hacer. Ponle aquí, quítale acá, córtale acá y hazle acá. Esa es la transformación externa, pero la interna, hermanos, cuando Cristo vive en nosotros, Él hace esa transformación. Y entonces nosotros podemos caminar a la par con Dios, como es digno del llamado que usted y yo hemos sido llamados. Pero cuando no es así, entonces, hermanos, nosotros andamos caminando a la par, no con Cristo, sino ¿con quién? Con el enemigo de Cristo, que es el diablo. Porque solamente hay dos personas a quien seguir en este mundo, Cristo o el diablo. Y si no va caminando con Jesucristo, va caminando con el diablo. ¿Y qué es lo que el diablo le ofrece? Todos los bienes materiales. Y Cristo, hermanos, nos ofrece los bienes espirituales que duran más que las cosas materiales. Porque dice la Escritura que las cosas materiales, hermanos, se deshacen. Nos las roban, se nos pierden, se acaban y todo eso. Pero las cosas espirituales no hay nadie ni nada que nos lo pueda quitar. Son eternas porque son de Dios. Permanecen para siempre. Podemos decir, hermanos, que, hermano, pero si yo he caminado con Cristo desde el momento de que yo lo conocí. Sí hemos caminado con Cristo, pero a veces caminamos más rápido que Él. Se queda Él ahí atrás y vamos corriendo allá, nosotros nos adelantamos a Él y no escuchamos las órdenes que nos está dando. O a veces nos quedamos atrás de Él y no escuchamos la orden que nos está dando. O andamos locos dándole vuelta y vuelta al Señor y no escuchamos lo que nos quiere decir. Caminar, hermanos, a la par quiere decir que vamos caminando al mismo paso, a la misma vez, junto con Él. No nos adelantamos, no nos atrasamos y no estamos como dándole vueltas, sino que vamos caminando juntos con Él. Y podemos decir eso, hermanos, porque la Biblia dice el Señor que Él no nos abandonará ni nos dejará. Y decimos, sí, es que yo voy caminando con el Señor, pero no es lo mismo que caminemos con Él, que vayamos caminando a la par con Él, en una misma sintonía, a un solo paso, haciendo armonía. Un concierto, cuando vamos a un concierto, los que están ahí tocando, ¿se oyen como que no saben hacer nada? No, ¿verdad? Que se oye una melodía bien agradable, le ponemos atención y hasta nos deleita y nos relaja. Así es que quiere el Señor que nosotros caminamos con Él en armonía, en concierto. Una cosa, hermanos, es ser salvo. Otra cosa es decir que estoy caminando en obediencia con el Señor, a la par con Él y en una relación con Él. Una cosa es ser salvo y otra cosa es decir, yo obedezco al Señor y yo tengo una relación con el Señor. Porque sí hemos sido llamados. Lo que es posible, hermanos, para que nosotros caminamos con el Señor, nos ayuda a que nosotros disfrutemos de esta vida que el Señor nos ha permitido. Que disfrutemos de sus riquezas, que disfrutemos de sus bendiciones, que disfrutemos de sus riquezas que el Señor nos da en este mundo. Que tengamos paz, que seamos gozosos, que estemos contentos con la vida que el Señor nos ha dado. Pero cuando no caminamos a la par con Él, hermanos, no estamos contentos con lo que tenemos. Dice un dicho, entre más tenemos, más queremos. Y así son los ricos. Entre más dinero tienen, más dinero quieren. Dice también otro dicho que el dinero llama al dinero. Entonces, si queremos, hermanos, tener una vida en paz, disfrutar la vida, entonces dice que nosotros debemos de andar, que debemos de vivir nuestra vida en un estilo de vida que le agrade al Señor. Un estilo de vida que dé testimonio que Cristo está en mí. Que dé testimonio de que yo obedezco las órdenes de mi Señor. De que yo estoy dispuesto a sacrificarme por mi Señor.
Eso es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo aquí en este verso, que andemos conforme a la vocación por la cual fuimos llamados. Y quizás algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, o todos nosotros podemos decir, es que el Señor a mí no me ha llamado. Yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no soy maestro, yo no soy esto, yo no ayudo en la iglesia. La verdad y la realidad, hermanos, es que Dios a todos nos ha llamado. Si no nos hubiera llamado, no estuviéramos aquí sentados. Estuviéramos en otro lugar. Pero todos hemos sido llamados por el Señor. Y en realidad, hermanos, Dios hace 4 diferentes llamados, y cada uno de nosotros hemos recibido esos 4 llamados. El primer llamado que el Señor nos hace es que el llamado es a la salvación. Nos quiere salvar, nos quiere rescatar del mundo, de la vida donde nosotros vivíamos anteriormente. Y de hecho, ese llamado, la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, ¿sí o no? Amén. Sí, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque el Señor nos llamó a la salvación. Nos sacó, nos redimió de los lazos y las cadenas del opresor, del enemigo, de Satanás. Y por eso estamos aquí. El segundo llamado, hermanos, que el Señor nos dio, aparte de la salvación, es el de la santificación. Nos apartó para que seamos santos para Él, para que nos purifiquemos a través de nuestra vida, nuestra estancia aquí en este mundo, que nos santifiquemos para que cuando lleguemos a su presencia, lleguemos unas personas santificadas. Hemos sido llamados a la salvación y hemos sido llamados a la santificación. Y también hemos sido llamados al servicio, a servir. Dios, hermano, no nos llamó para que estuviéramos sentados aquí en las bancas. Dios nos llamó para que sirvamos en su obra. No que busquemos servir como estar en el grupo de apoyo, o ser predicadores, o ser pastores, o ser de la escuela sabática, no, sino que al servicio que el Señor nos llamó es donde nosotros nos vemos, donde nosotros vivimos, donde nosotros andemos, que demos este servicio a las personas que están a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a servir. A servir. Y el último llamado, hermanos, que el Señor nos hizo es a la responsabilidad. Que seamos responsables cada uno de nosotros por nuestros propios hechos. Que seamos responsables por nuestra propia vida. Que seamos responsables por lo que nosotros hacemos o no hacemos a favor de la obra o del reino de Dios. Esos 4 llamados, hermanos, el Señor los ha hecho. ¿Ha escuchado uno de ellos o los 4 usted? ¿Ha escuchado el llamado a la salvación? ¿Ha escuchado el llamado a la santificación? ¿Lo está haciendo? ¿Ha escuchado el llamado del servicio? ¿Ha escuchado el llamado de la responsabilidad? Que seamos responsables por nuestros propios hechos, por nuestros propios actos, por nuestras propias palabras. Y cada uno de esos llamados, hermanos, el Señor lo ha hecho. Si no lo ha escuchado, es porque no ha puesto atención. No vamos caminando a la par con el Señor, porque el Señor ya nos hizo esos 4 llamados. De manera que esto acontezca, hermanos, nosotros tenemos que aprender. Así como les dije, los militares pasaron tiempo, no aprendieron de un día para otro, en una hora o en 30 minutos, ¿verdad, Jessica? No. Tomó días, tomó meses, quizás algunas semanas. Algunos, hermanos, nunca aprendieron a escuchar ni a seguir las ordenanzas de su líder. Algunos pasaron 3 años y siempre batallaron. Yo lo vi con mis propios ojos. Pero hay algunos, hermanos, que aprendieron y supieron escuchar las órdenes de su líder. Nosotros, hermanos, también necesitamos aprender a escuchar para que podamos caminar con Dios a la par. Ya de que les he dicho todo esto, ¿cómo está su caminar con Dios? ¿Cómo está su caminar con Dios?
¿Va caminando a la par con Él? ¿O va atrás? ¿O ya se salió fuera de paso? ¿Ya se confundió? ¿Ya no sabe qué hacer? ¿Va más adelante que Él o va más atrás que Él? ¿Cómo está nuestro caminar? Si fuéramos sinceros y nos analizáramos, deberíamos de encontrar, ¿verdad? Si vamos caminando paso a paso con Él, si vamos en armonía con Él, o estamos fuera de paso con el Señor. Sabemos, hermanos, cuando estamos fuera de paso, porque las cosas que nos acontecen, las cosas que no nos salen bien, nos pasan porque no escuchamos la orden del Señor, que nos advirtió, que nos dijo, cuidado con ese que te vas a caer, cuidado que no hagas eso porque te va a pasar esto. Y eso, hermanos, es solamente el resultado de cuando nosotros no aprendemos y no escuchamos las órdenes del Señor. Pablo, hermanos, dice que cuando caminamos con Él, todas las cosas nos van bien. Y Pablo también nos dice que cuando caminamos con Él, nuestra vida la podemos disfrutar mejor. Es una mejor vida. Somos más felices, tenemos más gozo y tenemos muchas más riquezas, pero no son riquezas materiales. Porque tenemos las riquezas espirituales que Dios nos da. Una de las mejores riquezas, hermanos, que usted y yo podemos disfrutar, y yo lo disfruto ahora últimamente, hermanos, es nuestra salud. De que si no me enfermo y no tengo que ir con el médico o no tengo que estar tomando medicamento para los problemas que tengo, esa es una de las mejores riquezas que usted y yo podemos tener y podemos disfrutar. Y yo le digo que yo lo sé, yo lo vivo, hermanos, por lo que me ha acontecido. No es un placer, hermanos, tener que estar pensando, me tengo que tomar este medicamento a esta hora, me tengo que tomar este otro a esta hora, este otro a esta hora, y todo el día estar pensando que tengo que estar tomando. Eso no es paz, no estar a gusto. Yo disfruto mi vida, hermanos, cuando puedo hacer cosas sin tener que estar pendiente de todas esas cosas. Entonces, es una gran riqueza, hermanos, tener nuestra salud mucho más que el dinero. Porque el dinero ahorita lo tengo aquí, ya se fue, ya se nos fue. Pablo en Romanos capítulo 6, hermanos, dice que cuando usted y yo confiamos en Jesucristo, dice que andamos en ¿qué? En novedad de vida. Somos nuevas criaturas y andamos en una nueva vida. Cuando usted y yo confiamos en Jesucristo y Él está en nuestras vidas, entonces usted y yo somos nuevas criaturas y andamos en novedad de vida. Esa es una de las cosas que nosotros, hermanos, nos ayuda a andar. Como dice aquí en Efesios capítulo 4, verso 1, que andemos dignos del llamado de la vocación que el Señor nos hace. Ahora, ¿qué debo hacer para caminar a la par con Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer para ir caminando, para tener armonía, para que el Señor y yo vayamos caminando juntos y que yo pueda escuchar lo que Él me está diciendo y poder obedecerle lo que está diciendo? La primera cosa que les voy a decir, hermanos, si ustedes me permiten, es que necesitamos rendirnos ante Dios. Necesitamos rendir todo nuestro ser a Dios. Este primer paso, hermanos, la mayoría de las personas lo empiezan, pero no salen de este paso porque no dejan rendirse en las manos del Señor. No se rinden. Rendirse, hermanos, es entregarse completamente con todo su ser, sin ponerle pretextos, sin ponerle peros. Es entregarse al Señor completamente y estar dispuestos a obedecerle al Señor en todo. En todo. No en lo que me conviene, no en lo que me va a ayudar a mí, no en todo. Estar dispuestos a rendirse y a obedecerle al Señor en todo. Eso es rendirse. Es entregarse al Señor, es dejarse
caer en las manos del Señor y estar dispuestos a que el Señor haga conmigo lo que Él quiera hacer. De que yo escuche su orden y yo voy a obedecer y a hacer lo que el Señor a mí me dice. Ese es el primer paso, hermanos, rendirnos ante la presencia de nuestro Dios. Cuando aprendamos a hacer eso, entonces podemos caminar al siguiente paso. Pero la mayoría de las personas, hermanos, empiezan este primer paso y de ahí de ese paso no salen o lo abandonan. Porque no aprenden a rendir todo su ser el Señor. Necesitamos aprender a rendirnos todo, hermanos, no solamente parte, todo. Por eso dice la Biblia: amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, amarás al Señor tu Dios. Eso es rendirse. Rendirse al Señor. La segunda cosa, hermanos, que les voy a decir que podemos hacer es ser sensibles. ¿Sensibles a qué? Sensibles a la voz del Señor. Cuando el Señor nos habla, hermanos, que nuestras antenas estén paraditas, listas para escuchar la voz del Señor, para ver qué me quiere decir el Señor, qué me quiere, a dónde me quiere dirigir, qué es lo que me quiere poner, qué plan tiene el Señor para mí. Necesitamos ser sensibles a su voz de Dios, porque cuando no somos sensibles a la voz de Dios, entonces nuevamente, ¿qué voz estamos escuchando? ¿A quién le estamos haciendo caso? Porque recuerden, hay solamente dos voces: la voz de Dios o la voz del diablo. Entonces necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, reconocer que cuando el Señor nos habla: heme aquí, Señor, envíame a mí, como dice Isaías. Heme aquí, Señor, envíame. Yo estoy dispuesto, tú ordena y yo hago. No hay pretextos, no hay peros. Sensibles. La tercera cosa, hermanos, es la Escritura. Necesitamos, hermanos, nosotros ser obedientes a la Escritura. Necesitamos nosotros conocer la Escritura. Necesitamos nosotros, hermanos, saber lo que la Escritura tiene para nosotros. Miren lo que dice aquí Efesios capítulo 4, aquí mismo, el 17, verso 17 al verso 20. Dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor. No es una opción, hermanos. No es una opción. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. La Escritura, hermanos, nos enseña lo bueno. La Escritura nos enseña, hermanos, la voluntad de Dios. La Escritura, hermanos, nos enseña los propósitos de Dios para nuestra vida. Y la Escritura, hermanos, nos enseña la bondad de Dios. Entonces, si hemos aprendido de Cristo Jesús, porque ya ven en aquella ocasión cuando le dijo a los discípulos: si me ven a mí, ¿han visto a quién? Al Padre. Al Padre. Al Padre. Entonces, ¿en dónde vamos a conocer al Padre? En la Escritura. En la Escritura. Rendirnos, ser sensibles y meternos en la Escritura. El cuarto paso, hermanos, es la oración. Yo sé que todos oramos, pero la oración, hermanos, que el Señor quiere es una oración de súplica. Es una oración intensa. Es una oración diferente a la que hacemos en nuestra casa cuando vamos a comer, diferente a la que hacemos cuando nos vamos a dormir, diferente a la que hacemos cuando nos vamos a levantar, diferente.
La oración, hermanos, es como aquella que nuestro Señor Jesucristo hizo en el momento antes de ser arrestado. Cuando se fue allá y se llevó a los discípulos y se fue él solito allá a orar. ¿Qué dice Mateo capítulo 26, 38 al 42? Si alguien lo tiene, por favor. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta el 42. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. La oración, hermanos, que nos está indicando aquí es la oración que supliquemos al Padre con todo nuestro ser. Que le pidamos al Señor con intensidad. Que lo hagamos, hermanos, como que si fuera la última cosa que fuéramos a hacer ante la presencia de nuestro Dios. Que sea una súplica, una oración, hermanos, como la de nuestro Señor Jesucristo. Si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Y no solamente lo hizo una vez, sino que lo hizo 2 veces. La primera vez que regresó y vio a sus discípulos dormidos, le dice, necesitan orar para que no vayan a ser tentados, para que no vayan a tener problemas. ¿Por qué la oración, hermanos? Porque la oración es el alimento para nuestro espíritu, es la comunicación que tenemos con Dios, de donde viene nuestra fuerza. Y necesitamos implorar, necesitamos suplicar a nuestro Dios como que si fuera la última cosa que fuéramos a hacer en este mundo. La oración, hermanos, es algo, debe ser una herramienta muy importante de que cada uno de nosotros debemos de llevar para que podamos caminar a la par con nuestro Dios. Desafortunadamente, esta herramienta también es una de las herramientas que se descuida mucho. Es una de las herramientas que le damos poca importancia. Es una de las herramientas, hermanos, que no la utilizamos muy seguido, lamentablemente. Pero cuando nosotros aprendamos a utilizar esta herramienta, hermano, hermana, su vida va a ser transformada, porque el Espíritu de Dios va a venir y va a tomar el lugar de su corazón y va a hacer cosas que usted no se imaginaba que Dios pudiera hacer. Pero hasta que no aprendamos a suplicar, a orar como nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, vamos a seguir viviendo de la misma manera. Vamos a seguir siendo las mismas personas, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, vamos a estar en la misma situación, porque no va a haber mejoría hasta que nosotros vayamos al Señor con súplica y oración y depositemos todo nuestro corazón en Él. Entonces va a haber un cambio en su vida, va a haber un cambio en mi vida, va a haber un cambio en su familia, va a haber un cambio en nuestra iglesia. Pero cuando no se haga, entonces vamos a seguir viviendo de la misma manera. La quinta cosa, hermanos, es negarse. Negarse a sí mismo. ¿Negarse a qué? ¿De qué debo de negar yo? Debemos de negar, hermanos, las cosas que nosotros poseemos, las cosas materiales. Y permitir a Jesucristo, permitir el Espíritu de Dios que trabaje en nosotros. Que ya no soy yo el que está haciendo las cosas, sino que es el Espíritu de Dios, que es Jesucristo en mi vida, el que está haciendo estas cosas. Por eso dice hay un canto que lo dice y está en la Biblia, que nosotros debemos de negarnos, hermanos, para que Cristo crezca en nosotros. Para que Cristo crezca en mí. Niéguese a sí mismo. Mateo capítulo 16, 24. Dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El negarse, hermanos, no es algo fácil para el ser humano, pero no es nada imposible que se puede lograr.
Porque si Cristo está en usted y si usted proclama que Cristo, yo voy caminando con Cristo, entonces lo va a poder hacer, se va a poder negar a sí mismo y permitir que el Espíritu de Dios trabaje. Y permitir que Cristo Jesús haga la obra en sí mismo. Pero necesitamos negarnos a nosotros mismos. Soltarle las riendas completas de nuestra vida a nuestro Salvador y permitirle a Él que obre y trabaje en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y por último, hermanos, servicio. El servicio. Como les dije anteriormente, Dios no nos llamó para que nos sentáramos en la banca, para venir a sentarnos, para vernos bonitos, para ocupar un lugar que estaba vacío. No. Dios, hermanos, nos llamó al servicio. Nos llamó a venir a servir. Por eso nos dio dones espirituales para que los utilicemos. Pero si no utilizamos el don, hermanos, entonces ¿de qué va a servir el don que nos dio el Señor? Dios nos dio un don para que lo pongamos al servicio de Él. ¿Qué dice Marcos capítulo 10, verso 45? Marcos 10, 45. Nuestro Señor Jesucristo aquí hablando. Dice, porque el Hijo del Hombre, fíjense bien, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Qué bien que lo merecía. No vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino a servir, a ponernos el ejemplo. Y si nosotros, hermanos, hemos sido llamados a servir. A servir. No para estar sentados en las bancas. No para estar cruzados de manos. No para estar esperanzados de que los demás hermanos de la iglesia hagan el trabajo. No para estar esperanzados de que el comité de la iglesia haga el trabajo. De que los líderes del pastor hagan el trabajo. De la iglesia haga el trabajo. De que el pastor haga el... No. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a servir. Y si servimos, hermanos, estamos caminando a la par con nuestro Dios. Si no servimos, no estamos caminando a la par con nuestro Dios, nos estamos quedando atrás. Estas 6 cosas, hermanos, que les acabo de mencionar, necesitamos ponerlas por obra en nuestras vidas para que usted y yo caminemos a la par con nuestro Dios. Si queremos escuchar las instrucciones de Dios, necesitamos ir caminando paso a paso con nuestro Dios. Si queremos evitar las cosas que nos pasan en la vida, necesitamos obedecer las instrucciones y poner por obra las instrucciones que Dios nos da en nuestra vida para que evitemos las cosas malas que nos pasan en nuestra vida. Y muchas veces, Señor, ¿por qué me permites que me pasen estas cosas a mí? ¿Por qué si yo estoy ahí en la iglesia, si yo voy a la iglesia, si no voy todo el día, de perdida trato de ir en la mañana, o de perdida trato de ir el sábado en la tarde, o de perdida trato de ir cuando tengo tiempo? ¿Y por qué permites que estas cosas pasen a mí? ¿Con cuánta razón nos pasan las cosas si no vamos caminando a la par con nuestro Dios y estamos escuchando las órdenes que nos da? ¿Con cuánta razón están nuestras vidas como están? Si no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo, porque nos quiere poner alerta de lo que va a acontecer y nosotros no escuchamos. Porque no vamos caminando paso a paso con el Señor. Y decimos, ¿sabes algo? Por Cristo Jesús vive en mi vida. Sí, todos hemos sido salvos por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vino a salvar a todo el mundo, hermanos. No nomás a usted, no nomás a mí, a todo el mundo. Todos dicen que son salvos por Cristo Jesús, pero está Cristo Jesús en sus corazones. Están escuchando las ordenanzas de Cristo Jesús, están obedeciendo las ordenanzas de Cristo Jesús. Es ahí la diferencia. Es ahí la diferencia. Cuando aprendamos, hermanos, a hacer eso, entonces nuestras vidas van a ser diferentes. No nos sorprenda de las cosas que han acontecido en nuestras vidas, porque solamente son resultados de nuestra desobediencia. Son resultados de no saber escuchar. Cuando Cristo Jesús nos está diciendo, no te vayas por ahí, no te conviene, te va a pasar esto. Nosotros esperamos que nuestros hijos nos hagan caso cuando decimos, no hagan eso porque se van a...
pero no escuchamos cuando Dios nos dice, hijo, no hagas eso porque te va a ir mal. Allá vamos, como que se nos dijera, ándale, ve, hazlo, experiméntalo por ti mismo. Así como nosotros les decimos a nuestros hijos para que no sufran, para que no les pasen cosas malas, para no verlos que están llorando, para no verlos que están sufriendo, y queremos que nos obedezcan. Así nuestro Padre Celestial, hermano, nos dice a usted y a mí cosas que no quiere que nos pasen a nosotros. Él no quiere vernos sufrir. Él quiere que usted y yo le obedezcamos cuando nos dice una cosa. Y así como usted se pone triste cuando su hijo o su hija no le hace caso, así nuestro Padre Celestial se pone triste cuando usted y yo no le hacemos caso a Él también. Cuando no vamos caminando a la par con Él, también Él se pone triste. También Él se enoja, así como usted y yo nos enojamos con nuestros hijos cuando no nos hacen caso. Hermanos, estas 6 cosas que les acabo de decir, si usted quiere, escríbalas en una parte. Si usted quiere, tíralas a la basura. No, haga usted lo que quiera con ellos. Pero yo le sugiero que si las escribió, las vea todos los días. Y vea usted, ¿cuál de estas 6 cosas estoy falto yo? ¿En cuál de estas 6 cosas, si no todas, necesito yo trabajar para que mi Señor vaya caminando a la par conmigo, para que yo vaya caminando a la par con mi Señor? ¿Cuál de estas 6 cosas, o si no todas, necesito yo ponerle más atención para poder ponerme al nivel y caminar par a par con mi Dios? Póngalas en su refrigerador si quiere, póngalas en donde quiera, pero póngalas donde las pueda ver todos los días, y usted mismo pueda ir evaluándose a sí mismo y decir, estoy mejorando en estas cosas porque estoy sintiendo que mi vida está mejorando cada día mejor. Porque estoy sintiendo que voy caminando paso a paso con mi Señor. Porque estoy viendo que la vida que el Señor me ha dado, la disfruto más que la disfrutaba antes. Analice, vea, hermano, hermana. Dios, hermanos, quiere que usted y yo, sí, tengamos que vayamos caminando junto con Él, pero también lo que quiere es que le obedezcamos, que seamos obedientes a sus mandatos. Que la ley que Él nos ha dado no sea una carga. Y ¿saben qué? Para mí no lo es, gracias al Señor. Para mí, como dice el salmista, es una delicia. Es una delicia la ley de mi Dios, porque yo sé que a través de ella me guía a pastos mejores que sin vivir sin ella. Veamos, hermanos, nuestras vidas. ¿Voy caminando a la par con mi Dios, o voy corriendo delante de Él, o me estoy quedando atrás de Él, o ando confundido, le estoy dando vuelta y vuelta y vuelta para llamarle la atención a mi Señor y no me escucha? Pero ¿por qué no me escucha? Pregúntese, ¿por qué no me escucha el Señor? ¿Está cumpliendo con estos 6 requisitos que acabamos de mencionar? Y yo pienso que hay muchos más, pero estos 6 requisitos, hermanos, son lo primordial, de que nos rindamos a Él, de que le sirvamos a Él, de que seamos sensibles cuando Él nos está hablando, que leamos su Escritura, que mantengamos en oración, que nos neguemos a nosotros mismos y que le sirvamos a Él con todo nuestro ser y con toda nuestra alma. Que el Señor, hermano, nos ayude en todas estas cosas, porque solamente Él nos puede volver a poner en el camino correcto y caminar paso a paso con Él. Pero necesitamos estar disponibles, necesitamos estar atentos cuando nos da la orden y obedecerle cuando nos da la orden. Analicémonos y veamos, ¿estoy contento con esta vida que estoy viviendo, o quisiera una vida mejor? ¿O quisiera disfrutar más de las cosas que el Señor me da? Entonces, para disfrutar, eso es lo que quiere el Señor, hermanos, que usted y yo disfrutemos completamente, a su plenitud, las bendiciones que Él nos da, el tesoro
más que hermoso que Dios nos da, quiere que nosotros lo disfrutemos a su plenitud. Y de la única manera que lo vamos a disfrutar, hermanos, es que nuestra vida vaya caminando par a par, paso a paso con nuestro Creador. Que el Señor les bendiga. Amén.